Varios encuentros atrás venimos desgajando este fruto del Espíritu que nos habla Gálatas 5:22 y comenzamos otra vez diciendo que, porque nos hace bien recordar que cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, ese fruto que aparece tiene que ver con el amor, tiene que ver con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad que hablábamos el domingo pasado o el anterior. Y hoy nos toca explicar y compartir un poquitito este séptimo gajo del Espíritu que se llama fe. La palabra fe traducida de un vocablo griego que es pistis, también se puede traducir como fidelidad. Y Gálatas 5, en este fruto, está más dirigido a la fidelidad que a la fe. Que si bien fe y fidelidad son dos términos que están estrechamente ligados, representan cosas diferentes. Fe es un don de Dios, por el cual creemos en una realidad que permanece invisible. Hebreos 11, en el primer versículo, nos habla del que es el capítulo de la fe, y define fe como la certeza de lo que nos espera y la convicción de lo que no se ve. En cambio, fidelidad, podemos hoy decir que es una respuesta a la fe. Son actos de nuestra vida diaria que demuestran esa fe que hemos recibido ¿cuándo? Y ahora me voy a referir, ustedes ven que acá hay dos conos de estacionamiento. En este primer cono podemos decir que representa ese día glorioso, cuando cada uno de nosotros sacó esa bandera blanca del arrepentimiento y dijo, no lucho más, Cristo me ganó. Fue ese día donde declaramos con el corazón, con la boca lo que creemos en el corazón, que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y ese día glorioso que todos recordamos en nuestra vida, distinto de cada uno de nosotros, ese día el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra transformadora en nuestra vida interior. Dejamos de ser lo que éramos para transformarlos ahora en nuevas criaturas. Y ahí comienza este proceso de fe. Un proceso de fe, esa fe que no es nuestra, que es don de Dios, que Dios nos la regala, ¿para qué? Para que podamos transitar nuestra vida poniéndola en acción. Por eso decimos que la fidelidad es una respuesta a la fe. Son acciones de nuestra vida diaria que demuestran fe. Podemos decir entonces que fidelidad es una mezcla de fe y de confianza. La fidelidad se desarrolla en nuestra vida cuando vivimos la vida como Dios quiere que la vivamos. La Biblia también nos dice, así como podemos poner de ejemplo lo que le sucedió a Abraham, el gran padre de la fe, que nuestra fe se va desarrollando y va creciendo a medida que comprobamos la fidelidad de Dios. De esa manera, a través de comprobar la fidelidad de Dios, la comprobamos en el cumplimiento de sus promesas y hoy nosotros podemos también usar el poder que nos da el Espíritu Santo a cada uno para acercarnos y obedecer a Dios tal como Él nos está pidiendo. De manera tal que ser fiel significa confiar y creer plenamente en lo que Dios nos promete. Amén. Una persona fiel es una persona que no traiciona la confianza que fue depositada en ella. Lo contrario justamente a la traición. A mí la verdad que un poco me rompió la cabeza pensar en todo esto, ¿no? Esta fidelidad de la que Dios nos está hablando. Y tenemos algunos atributos que tienen que ver, o cualidades que tienen que ver con ser una persona fiel, de desarrollar a lo largo de nuestra vida esta fidelidad. Y tienen que ver que una persona fiel es una persona que es confiable, que es constante, que es leal, que es íntegra, una persona que tiene firmeza,
que tiene determinación en la vida. Y en la Biblia, la palabra de Dios se encarga de mostrarnos y dejar plasmados personajes que de una o de otra manera los podemos hoy recordar por haber desarrollado, por haber sido, alguno de estos atributos los ha tenido claramente en su accionar. Podemos pensar, por ejemplo, en José como un ejemplo de honestidad. Yo les tiro algunos nombres y ustedes después, si quieren, busquen las historias bíblicas. José se caracterizó por su honestidad, así como Daniel lo hizo por su integridad, o Jonatán por su lealtad a David, o Pablo por su firmeza, o Moisés por su determinación. Pero si hablamos de fidelidad, la fidelidad suprema la encontramos en Dios Padre. Deuteronomio 7, versículo 9 nos dice: reconoce pues que Jehová es tu Dios. Es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Hoy quiero compartirles algunos de los salmos. Se caracterizan por cantar y contar de la fidelidad de Dios. Estoy hablando de que si hablamos de fidelidad, el ejemplo supremo de fidelidad lo encontramos en Dios. El Salmo 33:4 nos dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él hace todo con fidelidad. ¿Y saben otra cosa? Él lo que tiene determinado hacer, lo hace hasta acabarlo. Y cuando leo esto, pienso en nuestra vida, ¿no? Y digo, la palabra también se encarga de decir que Él no completó la obra con ninguno de nosotros, sino que va a seguir trabajando hasta que decida venir a buscarnos. Y por otro lado nos dice que Dios nos ama como somos. Pero ¿saben otra cosa? Rehúsa dejarnos así, porque nos quiere cada vez más parecidos a Él. Por eso es que decimos que Dios es fiel. ¿Quién como tú? Dice el Salmo 89:8. Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. La fidelidad es parte esencial del carácter de Dios. Dios, en su carácter, en su forma, es esencialmente fiel. Y el Salmo 117:2 dice que la fidelidad de Jehová es para siempre, es eterna. Y luego viene otro salmo que nos dice que de generación en generación es tu fidelidad. Es el Salmo 119:90. Quiere decir que las generaciones pasadas contaron y cantaron de la fidelidad de Dios. Nuestra generación también canta y cuenta la fidelidad de Dios. Y la que viene también lo va a hacer, porque Dios es eterno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea el Señor. La fidelidad de Dios es grande, es inmensa, no la podemos medir. Pero ¿saben otra cosa? Dios es fiel con cada uno de nosotros, en forma personal. Por eso nosotros, hijos de este Dios fiel, no podemos hacer otra cosa que devolverle al Señor también fidelidad. Porque la relación no es solamente de Dios con nosotros, sino que es una relación recíproca. Dios nos da, nosotros le devolvemos. Y por lo tanto, nosotros como hijos tenemos que también serle fieles. Y la fidelidad que Dios nos reclama es fidelidad a Él y a sus enseñanzas, en primer lugar, en el estudio, en el enriquecimiento de nuestra vida a través de su palabra. El apóstol Pablo en 1 Corintios nos dice en el capítulo 1, versículos 4 y 5, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas estas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando el ser humano vive en comunión con Dios, el fruto del Espíritu amanece naturalmente. Pero además de pedirnos fidelidad hacia Él y a sus enseñanzas,
también en un segundo plano nos pide, bueno, en un segundo lugar, nos pide fidelidad con nuestras relaciones, con los que tenemos alrededor. Porque solamente esta entrega es posible cuando dejamos al Espíritu Santo que desarrolle su obra en cada uno de nosotros. Miren, cuando preparaba este tema en la semana, alguien me contó algo que pasó el 21 de septiembre, día de la primavera y también del estudiante. Un grupo de nuestros chicos, de nuestros adolescentes, es muy bueno contarlo porque tiene que ver tanto con la fidelidad de Dios en esas vidas. Estos chicos, un grupo de los parte de alumnos de la escuela y otros que ya terminaron o van a otros lados, un grupo de nuestros adolescentes, el 21 de septiembre, lejos de irse a hacer un picnic a cualquier lado, decidieron juntarse en una casa. Comieron algo y luego se juntaron con un objetivo: abrir la palabra de Dios y poder compartir los temas en oración que les preocupan. Si eso no es fidelidad de Dios en las vidas de estos chicos, ellos lo hicieron naturalmente porque su corazón físico, humano, natural los decidió. No, es el poder del Espíritu Santo que está trabajando en cada uno de ellos. Y nosotros como iglesia tenemos que darle gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de estos chicos. ¿Saben cómo terminó esa tarde? En esa casa hay una abuela de muchos años viviendo con ellos. Terminaron rodeando a la abuela contándoles de tantos años de fidelidad de Dios en su vida y ellos devolviéndoles himnos, cantándole himnos que la abuela cantó en sus años de juventud. Gloria a Dios por estos chicos. Eso es en la práctica la fidelidad de Dios en una vida. Es la fe puesta en acción. Amén. Apocalipsis 2:10 nos dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El fundamento de la fe es la fidelidad a Dios. Al confiar en Él, vivimos fe en lo que hacemos. Vivimos fe en lo que decimos. Y vivimos fe en lo que creemos. Solo se trata de confiar. Para terminar, les digo que a pesar de lo que nos parece una demora, la segunda venida del Señor al cual estamos esperando y que creemos que viene pronto, Dios Padre nos sigue aconsejando que nos mantengamos fieles, que sigamos practicando la fidelidad día a día en nuestra vida, hasta que escuchemos la voz tierna de nuestro querido Señor Jesús que nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra con gozo a la casa de tu Señor. Amén. Yo quiero entrar con gozo a la casa de mi Señor. Quiero mantenerme fiel todos los días de mi vida hasta que Dios venga a buscarme. ¿Vos también? A ejercitar fe entonces. La fidelidad es la fe en acción. Y como estamos hablando de la fidelidad y ya mi hermana Laura dejó una base muy importante puesta, vamos a hablar ahora de la fidelidad que ella lo aclaró, que es la fe en acción. Y como sabemos y nos decíamos, una fe primera que fue cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. La Biblia nos dice que nosotros estábamos dice que en Corintios, no lo busques, sino dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Nosotros algún día se pudo caer la venda que teníamos en nuestros ojos. Este texto es muy poderoso. Un día la luz del Evangelio resplandeció en nuestros corazones, iluminó nuestra vida para siempre. Y hoy podemos hablar de la fe, de la fidelidad, porque un día nos dimos cuenta que Jesús murió por cada uno de nosotros. Todos tenemos bien presente el primer día que nuestra venda se cayó y entendimos el amor de Jesús. Ese día Jesús empezó una obra en nosotros que es tremenda. Y la Biblia nos invita a decir que Jesús hizo un cambio tan grande que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
y que los pecados más grandes de nuestro corazón están en el fondo del mar. Y Él nunca más se acuerda de ellos. Comenzó una nueva obra en nuestra vida. Y la fidelidad de Dios es expresada día a día, momento tras momento, en cada uno de nuestra vida, en cada uno de nuestros días. Dios es fiel. Amén. Y para siempre son sus misericordias. Y como recién también decíamos en Santiago, porque tiene un texto que nos va a ayudar a lo que estamos hablando hoy. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es una fe en acción. ¿Sabes que muchas veces cuando hablamos de la fidelidad podemos pensar en los grandes siervos de Dios, en los grandes maestros de la palabra, en aquellos que nos precedieron, que cuando nos tocó ir a despedir a alguno de ellos al cementerio vimos la gente que se acercaba a decir, este hombre que sí que fue fiel. Y podemos pensar que ser fieles es una gran decisión, que tenemos que tomar en un día iluminado, que vamos a tomar una decisión tremenda que va a ser trascendental. Y la iglesia en la cual compartimos esta comunidad de fe nos enseña que momento tras momento, un día a la vez, nosotros vamos tomando decisiones, vamos avanzando un día a la vez. Y esa cosa se desinfla en los pequeños actos de nuestra vida. Y buscando en la palabra del Señor, para poder ponerte un ejemplo, me encontré con, que hoy fue nombrado a la mañana también, en la vida de Daniel. Daniel fue un joven, un adolescente de 15 años, cuando empieza a narrar la vida en el libro que lleva su nombre, que un día un imperio babilónico entró y arrasó con el pueblo del Señor. Mató a miles y miles y miles. Y se llevó a los mejores jóvenes, a los más sabios. Ese día estos jóvenes emprendieron un viaje hacia el imperio babilónico, viendo quizás sus casas quemadas, su familia muerta, viendo cosas atroces. Y no sé, me imaginaba en un carro de esos como vemos a veces en la película de Gladiador, esas donde llevaban a los esclavos con las rejas. Ahí Daniel y sus amigos iban rumbo, mirando hacia atrás, viendo su ciudad quemada, arrasada. Estos jóvenes se iban con 15 años hacia el imperio babilónico. Ahí dice que comenzaron un entrenamiento de 3 años, en los cuales les cambiaron el nombre, les enseñaron filosofía, les enseñaron la lengua de la nación. Aspenaz, que era el jefe del copero del rey, tenía una misión completa, que en 3 años era lavarles la cabeza, para que sean babilónicos. Estos adolescentes de 15 años le dijeron a la filosofía de ese día, está bien, dame la filosofía. Y el idioma, también dámelo. Y las enseñanzas de tu historia, dámela. Pero dice que en el 1.7 que se propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, que era la comida entregada a sus dioses. Y que representa también el placer de la vida. Ellos decidieron frente a todo esto, esto sí, pero esto no. Decidimos en nuestro corazón no contaminarnos. La Biblia dice que no fueron quizás los únicos, no lo dice ahí, pero que quizás hubo otros que sí aceptaron todo lo que les dio Babilonia. Porque en el fondo creo que habrán dicho y hasta empezaron a pensar, bueno, al final este rey no es tan malo como parece. Nabucodonosor no es tan duro. Mirá, hasta nos invita a vivir en el palacio y nos da de su comida y de su vino. Al final, quizás algunos empezaron a copiar y nos dijeron, nos sacamos la lotería. Qué bien que nos salió. Al final, al cabo, terminamos en el palacio del rey, en la comodidad del imperio más importante. Pero ver a estos jóvenes decir, no nos vamos a contaminar, es una invitación a lo que la sociedad babilónica de hoy en día quiere hacer con cada uno de nosotros. En el fondo nos quiere lavar la cabeza para que nos olvidemos de esto. Cualquier coincidencia con la realidad no es así, no es coincidencia. Cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia. La sociedad de hoy quiere hacernos olvidar de lo que hizo Jesucristo en favor nuestro. Y nosotros como hijos de Dios, como fieles, porque Dios es fiel, podemos ser fieles momento tras momento, como estos jóvenes, decidir de esto no nos vamos a contaminar. Y vos cada uno sabe cuáles son sus luchas y cuáles son las cosas en las cuales la sociedad nos quiere contaminar y nos quiere hacer perder la fidelidad de poder seguir a Jesús momento tras momento, un día a la vez, como estos jóvenes lo hicieron. Puse aquí que la obediencia activa prueba de que nuestra fe es genuina.
La obediencia activa prueba de que nuestra fe es genuina. ¿La fe en quién? La fe, y aquí vamos a poner la otra punta, la fe en Dios nuestro Padre. Está aquí a la punta. Y nosotros día a día vamos tomando decisiones. ¿Sabes qué? Dice Gálatas 5:16, anden en el Espíritu. Momento tras momento, anden en el Espíritu, en esta fe genuina, en esta fe. Y como muchas veces nos han dicho aquí en la iglesia, es una frase que me pegó mucho. Dice que nuestros hijos van a ver en nosotros no lo que decimos, hablando de la fidelidad. Van a ver en nosotros no lo que decimos, sino lo que hacemos. Nuestros hijos, tus hijos espirituales, tus sobrinos que están aquí, todos no van a ver lo que nosotros decimos, sino van a ver lo que nosotros hacemos, con la fe que fue depositada en nuestros corazones momento tras momento. No hay nada mejor que ir a un día a despedir a un hijo de Dios y recordar y ver que quedaron sus obras, que quedó la fidelidad con la cual sirvió al Señor y lo siguió en todos los momentos de la vida. Porque como muchas veces nos dicen nuestros pastores, la vida no es romántica. Y hay momentos difíciles en los cuales nuestra fe es probada. Y momentos en los cuales también podemos ver en Daniel, en el capítulo 3, que llegó un momento en el cual ya habían tomado una pequeña decisión de no contaminarse. En el capítulo 2 dijeron al rey, no vamos a poder descifrar esto, solo Dios tiene sabiduría, necesitamos sabiduría. Y Él nos va a dar la sabiduría para descifrar el sueño y la pesadilla que acabas de tener. Y Dios se lo revela. Fueron a Dios a buscar sabiduría. Decidieron no contaminarse. Y llegó un momento difícil, como llega a cada una de nuestras familias, los días difíciles en los cuales los vientos golpean terriblemente. Y el rey dio un edicto y dijo que el que no se arrodillara, le había hecho una estatua gigante, el que no se arrodillase y no adorara esa estatua, iba a ser muerto. Y ahí se presentaron Daniel y sus amigos delante del rey porque fueron acusados por otros que les tenían mucha bronca. Fueron acusados de que no se arrodillaban. Y el rey, como les tenía aprecio, les dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ahora van a sonar las trompetas, porque ¿qué hacía el rey? Hacía sonar las trompetas con toda potencia y todos se arrodillaban. Vos imaginate lo que era un imperio como ese, sonando miles de trompetas, a la vez el temor que provocaban cada uno de los que vivían ahí. Era ensordecedor, era un temor que al sonar esas trompetas todos caían de rodillas delante de la estatua. Y ahí estaban estos jóvenes que habían tomado pequeñas decisiones momento tras momento y que venían ahí y dijeron, no nos vamos a arrodillar frente a esta estatua. Y cuando las trompetas, dice, voy a hacer que suenen las trompetas otra vez, y ustedes, si se arrodillan, se las voy a dejar pasar. Solamente tienen que inclinarse y adorar la majestad del rey Nabucodonosor. Y los jóvenes lo paran ahí en un instante y le dicen, sepas, oh rey. ¿Por qué? Porque el que no se arrodillaba iba al horno de fuego. Ese era el edicto que había hecho el rey. Dice, sepas, oh rey, que no nos vamos a arrodillar frente a la estatua que vos levantaste, ni tampoco frente a ti. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Y si aún no lo hace, igual seguiremos creyendo en Él. Dice que el rey se enfureció y mandó a calentar el horno 7 veces, la historia cuenta, y los que lo tiraron a ellos murieron en el acto. Y dice que ellos salieron sin ni siquiera olor a humo, confiando. Y hoy la Biblia nos enseña y nos marca de que debemos vivir fieles, sin arrodillarnos frente a la cultura. Porque aunque la vida no es romántica y llegan resultados del médico que no esperamos, nuestra fidelidad en Dios es creer que Él nos va a sostener, que Él va a estar al lado nuestro. Hace poco compartíamos que en la barca, como recién también nuestro hermano lo nombró, hubo un momento difícil en el cual Jesús dormía y las olas soplaban y los vientos eran feroces contra la barca. Parecía que se iba a dar vuelta. Y Jesús estaba ahí. Y los discípulos en un momento de desesperación van y le dicen, Jesús despierta, sálvanos porque perecemos. Y muchas veces nos encontramos en nuestra vida, en la cual venimos militando, siguiendo a Jesús con fidelidad, nos encontramos con esas olas que golpean fuerte. Como nunca la sociedad está crujiendo. Vemos cosas que no imaginábamos ver. Vemos a la naturaleza
con huracanes, con terremotos. Vemos a presidentes de naciones amenazándose con guerras termonucleares. Vemos situaciones difíciles y ahí estamos el pueblo de Dios diciendo que de nuestro árbol va a salir un buen fruto y que vamos a ser y somos sal y luz en medio de la sociedad. Y nuestra barca, que parece que se va a dar vuelta y Jesús pareciera que está dormido, la Biblia nos enseña que la barca no se va a dar vuelta, que vamos a seguir avanzando, que vamos a llegar fieles delante de nuestro Señor el día que nos presentemos frente a Él, porque Jesús está con nosotros. Y la barca, y Él nos dice, hombres y mujeres de poca fe, no duden. Yo soy la garantía de que tu barca no se hunde. Yo soy la garantía de que podés ser fiel, porque yo fui fiel primero. Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él es el que está. El dueño del mundo es el que vive en nuestros corazones y Él está en la barca haciendo la garantía de que no se va a dar vuelta, de que podemos vivir un día a la vez confiado que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Jesucristo es la garantía de que no se va a dar vuelta y pese a cualquier circunstancia en donde quizás las olas te digan Dios no es fiel, en esta mañana queremos decirte que su fidelidad está intacta para vos. Y que no se va a hundir la barca de aquellos que creímos en Jesús y lo invitamos a vivir en nuestros corazones. Jesús está, como fue con Daniel, como fue con otros, y podemos mirar con algunos mayores nuestros que ya partieron a la presencia del Señor. Dios es fiel y podemos, porque Dios nos da el querer como el hacer, vivir una vida fiel a aquel que nos llamó. Amén, podemos hacerlo. Y me encantó. Hoy repasaba decir, ¿no? Que nos puedan, ¿no? que nos vean fieles, que nuestros hijos puedan decir, no es lo que dicen, sino es lo que vemos. Que tus hermanos en la fe puedan vernos así. Una canción que cantaba un hermano que vino mucho tiempo acá a la iglesia, Sami, que me encantaba, que cantaba esta canción que decía, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Y me anoté la canción, dice, que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Que nos puedan, dice, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Y ahí termina al final, que nos puedan recordar, y él con una voz mucho más linda dice, pues fuimos fieles, ¿no? Que nos puedan recordar, pues fuimos, y ahí con esa voz que tienes, que no la tengo, dice, fieles, y que nos puedan recordar. Porque un día, como muchas veces el pastor nos dice, mañana a la mañana, nos vamos a presentar frente a nuestro Señor, cuando Él nos venga a buscar. Y de su boca, como leíamos, yo quiero escuchar esta frase, y yo sé que vos también. Y su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos encuentre viviendo, caminando con la fe, porque la garantía es el que está sentado a la cabecera de la mesa. Él es la garantía de que podemos vivir una vida de fidelidad completa, porque Él fue fiel. Viéndonos como estábamos antes de acá, envió a Jesús y la luz resplandeció en la oscuridad que nosotros vivíamos. Nuestro chiquero fue limpiado con la sangre poderosa de Jesús. Y nunca más se acordó de nuestras rebeliones y nuestro pecado porque fueron echados al fondo del mar. Y Él nos da el querer como el hacer, momento tras momento, un día a la vez, para que cuando nos encontremos con el dueño del mundo, ese día, Él te pueda decir y me pueda decir, pueden ser un fiel. En lo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entrá en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga y que mañana a la mañana o cuando nos encontremos con nuestro Señor, nos encontremos fiel y que nuestros hijos espirituales vean la fidelidad en nuestros actos. Nos ejemplificaban nuestros hermanos más temprano. Acá está la cruz del Señor Jesús. Es el lugar donde somos invitados a venir, a creer en la obra salvadora del Señor Jesús. Él, siendo santo, siendo justo, murió por nosotros los injustos. Por eso tanta alegría ahora cuando cantábamos. Porque la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz es la que nos limpia y nos perdona de todos nuestros pecados. Y si yo, Norberto, o vos, cualquiera de nosotros, cree que efectivamente quien estaba muriendo en la cruz era un justo que no merecía esa cruz, sino que en esa cruz tenía que morir yo. Y le creo
y lo recibo esa salvación para mí, entonces mi nombre está siendo escrito en ese momento de fe, en ese instante de fe, mi nombre está siendo escrito en el libro de la vida, de donde no lo borra nadie, nada, donde las circunstancias no van a poder interferir para que mi nombre sea borrado de ahí. Bendito sea el Señor Jesús, que aceptó morir, aceptó el oprobio de morir como el peor en mi lugar, en tu lugar, en nuestro lugar. ¿Cómo no nos vamos a alegrar con semejante noticia? Y cuando el Señor Jesús llegó a nuestra vida, Él envió a su Espíritu para que viva en nuestro corazón. Dijo el Señor Jesús, si yo me voy, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si me voy, entonces voy a enviar uno que va a estar con ustedes todos los días, hasta que nos reencontremos. Y es por ese Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que habita el corazón de los que fueron perdonados en la cruz, de los que creyeron en el Señor de la cruz. El Espíritu de Dios viene a habitar, a vivir, a quedarse a vivir en el corazón de los justificados, de los salvados, y ese Espíritu produce en nosotros fruto, que es lo que venimos conversando. Y que hoy hablamos de un gajito que es la fe. La fe. La fe. Que en la Biblia lo tenemos descrito y tenemos mucho texto, pero Hebreos 11 es imposible pasar por alto. Es pues la fe, la certeza. ¿Sabe qué es la certeza? Es creer sin temor a equivocarse. Eso es certeza. Creer en Jesús sin temor a equivocarse. Él es mi Salvador. Lo digo sin temor a equivocarme. Jesús era justo, era santo, murió por mí, que era un pecador, soy un pecador, soy un injusto, creer sin temor a equivocarme. Es certeza. ¿Y qué más es? Es convicción. ¿Qué es una convicción? Es un convencimiento. Estoy convencido de lo que creo. Convencido. Creo sin temor a equivocarme y convencido de lo que creo es que vivo. Eso es fe. Eso es fe. Pero después nos salimos para el lado de la fidelidad. ¿Qué pasó? ¿Qué capítulo nos perdimos? Ninguno. Porque nuestros hermanos nos mostraron, nos contaba, Laura y más temprano, nos decía que fidelidad, es la fe expresada de lo que decimos, de lo que vivimos y de lo que creemos. Eso es la cadena de la fidelidad. Ese es el eslabón de la fidelidad. Porque la fidelidad no es ni más ni menos que un conjunto de eslabones. Un conjunto de eslabones. ¿Qué es este eslabón? Es la coherencia del que fue salvado, redimido, que tiene en su corazón al Espíritu Santo de Dios, el cual da como fruto fe. Y esa fe es lo que yo digo, esa fe es lo que yo hago, esa fe es lo que creo. Y ese es un eslabón. Momento tras momento nos enseña nuestro pastor, ¿no? Momento tras momento, vivir en la fe. El apóstol Pablo a los Efesios les decía así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo. Dígame, ¿le estaba escribiendo a usted o a mí? ¿Por qué nos llama fieles? ¿Por qué nos llama fieles? Porque hemos elegido construir nuestra vida en un mundo de relativos,
donde es imposible construir una manera de pensar estable, afirmar un corazón en una certeza, es imposible en un mundo de relativos, afirmarnos en la certeza de que lo que creí acá lo puedo seguir sosteniendo hoy domingo, lo puedo seguir sosteniendo mañana lunes, lo puedo seguir sosteniendo el martes. La fe es ese encadenamiento que ocurre cuando estoy en el día bueno, me va bien, entonces ¿qué hago? Creo. ¿Y qué creo? Que mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, primero, y que de ahí no lo borra nadie. Y que yo tengo en mi mano, en mi corazón, cuento con una persona, el Espíritu Santo de Dios, que me afirma y me sostiene para que cuando yo esté en el día bueno, viva en la certeza de que no soy un ciudadano de acá, sino que acá estoy de paso y que mi vida está segura en Cristo. Pero después viene el día malo o el momento malo. Construí un momento a las 10 de la mañana, un episodio de fe, porque estaba bien. Entonces me sentí seguro, lo viví, lo atravesé ese momento en la fe. Pero a las 10:30 de la mañana ocurrió algo que pone en tela de juicio mi fe. Una adversidad, una prueba, una dificultad. El Señor Jesús mismo lo miró a Pedro y le dijo: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Sabía eso? El Señor Jesús le dijo: Pedro, Pedro, vení, el diablo te pidió para zarandearte como a trigo, para pegarte un sacudón. Y el Señor Jesús no le dijo: yo te libré de ese momento. No, no, no. ¿Qué le dijo? He rogado para que tu fe no falte. ¿Quiénes construyen la cadena entonces? ¿Quién da lugar al Espíritu de Dios para construir el momento a momento de la fe? Así se logra la fidelidad de la que estábamos hablando con nuestros hermanos. Así se camina. Es la vida del cristiano. Una sucesión de eslabones de fe que ocurren momento tras momento. Por eso la ilustración de hoy es esta. Y tal cual nos explicaba Ezequiel, desde el día en que el Señor Jesús entró en nuestro corazón y nuestra vida fue transformada, ¿hasta cuándo? Hasta que el Señor Jesús venga a buscarme. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Podemos tener la certeza y la convicción de que no nos van a faltar eslabones. Habrá situaciones más duras, más difíciles, pero no van a faltar eslabones. Ezequiel mencionaba también al Señor Jesús durmiendo en un barco. Ese día el Señor Jesús dice que se subió a un barco con sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Pasemos al otro lado. Lucas capítulo 8, no lo busque, lo estoy mencionando nada más porque lo tomó Ezequiel. Subió a la barca y les dijo: pasemos al otro lado. Y se durmió. Y en el medio del lago empezó la tormenta que sacudía, y ahí es donde ocurría esto que nos contaba nuestro hermano Ezequiel, que se desesperaron los discípulos y fueron a despertar al Señor Jesús. Y ahí, en Lucas, ¿sabe qué dice el texto? Cuando el Señor Jesús se despierta, les dice: ¿y dónde está vuestra fe?
momento tras momento. ¿Te animás? Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida y de ahí no lo borra nadie. El Señor ha dado de su espíritu, sí, y ese espíritu produce en nosotros fe. Fe. Una fe que, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 2, por la fe, nuestros hermanos, los que mencionan la lista más abajo, alcanzaron un testimonio. ¿Qué es el testimonio? Es esto. Es cómo atravesaron la vida. ¿Cómo pensás atravesar la vida? ¿Cómo pensás llegar al otro lado? Eso es lo otro que el Señor Jesús le dijo cuando subió a la barca. Pasemos al otro lado. ¿Y sabés qué pasó? Pasaron al otro lado. Si Jesús lo dijo, es fe. Esta mañana queríamos invitarte, proponerte a continuar cultivando el fruto del Espíritu, que de acuerdo a lo que venimos charlando, se cultiva momento a momento, día a día, situación tras situación. Hoy, hablando de fe, asegúrate cruzar al otro lado. Pasemos al otro lado, dijo el Señor Jesús. Laura también mencionaba el texto de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Fe ya hay en tu corazón. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya hay fe. Hay fe, porque vino el Espíritu Santo y produce fe. Podemos creer, podemos construir en ese espíritu, momento tras momento, un suceso continuo de fe, un eslabonado continuo de fe. Se trata de cómo salimos a la calle, se trata de cómo afrontamos las decisiones importantes de la vida, se trata de cómo enfrentamos las dificultades, las adversidades, en fe, en fe. Ayer teníamos la maratón y en un momento le decíamos a la gente, bueno, dígale al de al lado, vamos, tenemos que llegar todos, que nadie se quede, que nadie abandone. Hoy te diría lo mismo, vos no me dirías lo mismo a mí. No abandones, no abandones, tenemos que cruzar al otro lado. Sigamos construyendo en fe, sigamos cultivando el fruto del Espíritu. Cultivemos la fe, cultivémosla. De eso se trata. Que sea bendito el Señor. Te quiero dar un momentito porque nosotros hablamos de cruzar al otro lado y de decir, Señor, nos vas a llevar a estar para siempre con vos. De acuerdo a la poca luz que tenemos hoy, ¿no? A lo que interpretamos hoy, que debe ser estar del otro lado, de lo que entendemos en la Biblia, que es estar del otro lado. Yo no sé, bueno, más que las calles de oro de las que menciona el Apocalipsis, no sabría decirte de qué color están pintados los edificios, cómo son las sillas, los vehículos que hay allá, no, eso no sé, desconozco. Solo sé cómo somos mirados desde allá. Y en Apocalipsis mismo, el capítulo 17, versículo 14, te lo leo. Es el ángel hablando con Juan, contándole lo que va a ocurrir. Y Juan tratando de escribir, de interpretar lo que el ángel le está diciendo. Y ahí el ángel le dice que la bestia y los 10 reyes pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, estos, son llamados, elegidos y fieles. Son llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo nos ve el cielo? Llamados, elegidos y fieles. Ese sos vos, mi hermano. Esa sos vos. Permanezcamos. Soportemos. Perseveremos. No abandonemos. Somos llamados cuando nunca lo hubiésemos buscado. Fuimos elegidos cuando nosotros a Él lo tuvimos por menospreciado. Fuimos elegidos. Somos fieles. La única manera de ser fieles. Usted me mira a mí, la única manera, la única posibilidad que yo tengo de ser fiel es por el Espíritu Santo de Dios. Pero el cielo me ve así. ¿Y usted? Usted igual.